En 1957, un hombre llegó al corazón del Pentágono asegurando venir de Venus. Durante 3 años vivió entre los más altos líderes del mundo, con un mensaje que podría cambiar el destino de la humanidad. Pero su existencia fue borrada, su voz silenciada y su verdad enterrada bajo capas de secretos. ¿Quién era realmente Valiant Thor? ¿Un extraterrestre, un ángel o algo mucho más oscuro? Prepárate para descubrir la historia que el poder no quiere que sepas. Esto es Punto Cero. Valiant Thor, el visitante de Venus. En un mundo controlado por gobiernos, ejércitos y religiones, muy pocos aceptan que a veces el verdadero poder no viene de este planeta. Un hombre apareció sin avisar. Decía venir de Venus. Y durante 3 años vivió en el corazón del poder más grande del mundo, el Pentágono. Su nombre era Valiant Thor, y su historia ha sido silenciada por más de 60 años. Esto es Punto Cero. Era el 16 de marzo de 1957. Una nave con forma de disco descendió en Alexandria, Virginia, a solo unos kilómetros del Capitolio de los Estados Unidos. De ella emergió un hombre alto de cabello oscuro, sin huellas dactilares y con una mirada penetrante. Vestía un traje metálico, ceñido al cuerpo sin costuras visibles. Se hacía llamar Valiant Thor y traía un mensaje para el presidente de los Estados Unidos. Según testimonios posteriores, fue escoltado directamente al Pentágono, donde se reunió con el entonces presidente Dwight D. Eisenhower y su vicepresidente Richard Nixon. Allí, afirmó ser un emisario de Venus, enviado para advertir a la humanidad del riesgo inminente que suponía el uso de armas nucleares, el colapso espiritual y el abandono de los valores universales. Lo más inquietante no fue su presencia, sino el hecho de que permaneció dentro del Pentágono durante 3 años. 3 años viviendo entre los más altos mandos militares, científicos y agentes secretos. Y sin embargo, su existencia jamás fue confirmada oficialmente. Pero si era mentira, ¿por qué tantos altos funcionarios hablaron de él después de dejar sus cargos? Un hombre. Fuera del tiempo, Thor aseguraba tener más de 400 años. Su cuerpo era resistente a enfermedades. Su capacidad cerebral superaba el 90% de actividad constante y podía comunicarse telepáticamente. No comía alimentos humanos. No necesitaba dormir como nosotros. Y lo más extraño, no tenía ombligo. Los informes más reservados, aquellos que nunca fueron desclasificados oficialmente, mencionan que los médicos del Pentágono quedaron desconcertados. ¿Era un ser biológico avanzado? ¿Un clon? ¿Un ángel? El inicio del encubrimiento. Mientras Thor hablaba de paz, desarme y evolución espiritual, el gobierno estadounidense se dividía. Unos lo veían como un aliado potencial, otros como una amenaza. Su mensaje no era político ni comercial. No buscaba intercambiar tecnología ni imponer ideologías. Hablaba de un despertar humano. Y eso asustaba más que cualquier invasión alienígena. Pronto su presencia fue mantenida en secreto, restringida solo a círculos muy cerrados. Toda mención de él en los medios fue silenciada, y aquellos que intentaron hablar desaparecieron de la conversación pública. Pero algunas piezas del rompecabezas sobrevivieron: fotografías, testimonios, y un libro publicado años después por el reverendo Frank Stranges, quien afirmó conocerlo en persona y haber recibido su advertencia: la humanidad está al borde de perderse a sí misma, y el enemigo no está afuera, sino en los corazones de quienes nos gobiernan. ¿Un extraterrestre o un ser celestial? En algunos círculos religiosos, especialmente dentro del Vaticano, comenzaron a circular teorías inquietantes. ¿Y si Valiant Thor no era solo un visitante de otro planeta? ¿Y si era un ser espiritual, un ángel, Hurricane, un dios menor, enviado por entidades superiores para observar nuestro mundo? Documentos nunca confirmados sugieren que el Vaticano solicitó información sobre él a Estados Unidos. Incluso algunos teólogos vaticanos compararon sus mensajes con pasajes del Apocalipsis y las profecías de Fátima. En ese momento, las dos instituciones más poderosas del planeta, el Pentágono y el Vaticano, se unieron en un pacto de silencio. Hoy, su nombre apenas se susurra entre los archivos de conspiración más oscuros.
Pero su mensaje sigue flotando en el aire, y lo más perturbador no es que haya venido, sino que no sabemos si realmente se fue. ¿Qué fue lo que dijo Valiant Thor durante su estancia en el Pentágono? ¿Por qué el gobierno rechazó su propuesta? ¿Y qué consecuencias tuvo aquel encuentro? En el próximo capítulo de esta serie especial, revelaremos los secretos que se dijeron a puerta cerrada y la verdad que el poder jamás quiso que escucháramos. Lo que reveló Valiant Thor. Valiant Thor fue recibido en el Pentágono no como un enemigo, sino como un misterio que debía resolverse. Durante las primeras semanas, fue interrogado por militares, científicos y asesores presidenciales. Pero sus respuestas no fueron lo que esperaban. Fueron mucho más inquietantes. La advertencia principal: el alma humana está en peligro. Thor aseguró que su raza, originaria de Venus en una dimensión más elevada, llevaba siglos observando a la humanidad. Dijo que en los últimos 100 años la frecuencia vibratoria del planeta había descendido, producto del odio, la codicia, el materialismo y, sobre todo, el miedo. Según él, la humanidad se encontraba en una encrucijada: evolucionar hacia una conciencia más elevada o ser esclavizada espiritualmente por sus propios líderes. No ofreció armas ni tecnología para la guerra. Ofreció una advertencia: el gobierno reacciona, miedo y control. Aunque algunos oficiales se sintieron intrigados por su mensaje, la mayoría lo vio como un riesgo, no tanto por lo que decía, sino por el impacto que eso tendría en el orden mundial. ¿Qué pasaría si la gente supiera que no estamos solos y que esos seres tienen una ética más elevada que nuestros gobernantes? ¿Qué pasaría si las religiones tuvieran que aceptar que no tienen el monopolio de la verdad espiritual? Era demasiado. Los altos mandos decidieron clasificar todo lo relacionado con Thor y empezaron a construir una narrativa paralela. Es solo un rumor, una invención, no hay registros, pero los hubo, y algunos escaparon del encierro. Los documentos que casi salen a la luz en 1960, Frank Stranges, un reverendo con acceso a fuentes internas, afirmó haber recibido transcripciones de conversaciones con Thor, según esas notas. Thor dijo que los gobiernos estaban siendo infiltrados por una inteligencia artificial alienígena que operaba a través de sistemas de control y manipulación masiva. Dijo que la carrera espacial era una distracción y que los verdaderos descubrimientos no eran públicos. Afirmó que en los próximos años aparecerían figuras públicas impulsando avances tecnológicos, que en realidad serían sistemas de vigilancia mental. Stranges fue desacreditado, ridiculizado y vigilado por agencias federales, pero su mensaje sobrevivió y fue retomado años después por otros denunciantes dentro del sistema. Silencio impuesto. Desde arriba, los jefes militares que hablaron con Thor lo catalogaron como potencialmente desestabilizador, no porque fuese violento, sino porque ponía en peligro el relato oficial de que los gobiernos trabajan por el bien de su gente. De forma gradual, se le prohibió hablar con ciertos oficiales, se limitaron sus movimientos y finalmente desapareció. Pero antes de irse dejó algo más: una advertencia sellada en papel, entregada a un contacto externo. Ese documento, que fue reproducido por un canal de investigación independiente conocido como Punto Cero, plantea una pregunta que aún hoy retumba en la oscuridad. ¿Y si el enemigo que ustedes buscan en las estrellas ya vive entre ustedes? Sombra sobre el Vaticano. Poco después de que Thor abandonara el Pentágono, se reportó un inusual encuentro entre delegados estadounidenses y un enviado del Vaticano. La conversación nunca fue revelada, pero algunas fuentes afirman que incluía pasajes que solo pueden encontrarse en los archivos secretos del Vaticano, relacionados con seres descendidos del cielo, portadores de luz, con apariencia humana y misión espiritual. La misma descripción que hizo Valiant Thor. Hasta ahora Thor había sido tratado como un visitante, un misterio o incluso una amenaza. Pero con el paso del tiempo, surgió una pregunta aún más inquietante. ¿Era Valiant Thor realmente un extraterrestre o algo más cercano a lo divino? En el próximo capítulo, exploraremos cómo su presencia cambió para siempre la percepción de algunos líderes religiosos
y por qué muchos comenzaron a verlo no como un alienígena, sino como una figura angelical. ¿Un dios disfrazado? No todos los que conocieron a Valiant Thor dentro del Pentágono lo vieron como un visitante alienígena. Algunos lo observaron con reverencia, no por lo que decía, sino por lo que transmitía. Según testimonios filtrados años después, su presencia provocaba una sensación de paz tan profunda que varios oficiales sintieron que estaban frente a un ser más allá de lo humano. La energía que no pudieron explicar, uno de los médicos encargados de analizarlo, escribió en una hoja no oficial. No presentaba signos de envejecimiento. No respiraba como nosotros. Su cuerpo no tenía temperatura, pero no estaba frío. Y al tocarlo, era como si se tocara la luz misma. Thor hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tocaban directamente el subconsciente. Algunos de los presentes aseguraban haber tenido visiones después de hablar con él. Otros comenzaron a cuestionar sus propias creencias. Y entonces surgió la pregunta: ¿y si no viene del espacio, sino del cielo? ¿Y si este visitante no es un extraterrestre, sino un ángel? Los textos antiguos que coinciden con su figura. En textos apócrifos, como el libro de Enoc, se mencionan seres conocidos como vigilantes, entidades que descendieron del cielo, con cuerpos parecidos a los humanos, para guiar o advertir a la humanidad. Eran altos, sabios con ojos brillantes. No comían como los hombres. Tenían un lenguaje propio y eran enviados por una conciencia superior. La descripción coincide punto por punto con Valiant Thor. Incluso algunos teólogos que accedieron a su expediente en secreto afirmaron que sus palabras coincidían con fragmentos no divulgados de las profecías de Fátima, que hablaban de un mensajero de luz que advertiría a los poderosos, pero que sería rechazado. La reacción del Vaticano, fuentes no oficiales, afirman que un representante del Vaticano, enviado discretamente a Washington, pidió reunirse con Thor. El encuentro, si ocurrió, nunca fue registrado públicamente, pero semanas después el Vaticano emitió un comunicado extraño. No todo lo que viene del cielo es necesariamente divino, y no todo lo que parece humano pertenece a este mundo. Una frase que, según algunos investigadores, fue un mensaje cifrado, un reconocimiento sutil de que algo verdaderamente sobrenatural había sucedido. ¿Quién era realmente Thor? Las preguntas no tardaron en multiplicarse. ¿Fue un ángel caído que decidió intervenir? ¿Un mensajero enviado por una inteligencia superior? ¿O el retorno de una figura espiritual anunciada en múltiples religiones? Algunos incluso lo vinculan con antiguas apariciones bíblicas bajo el nombre de Melquisedec, un sacerdote eterno, sin principio ni fin, que aparece en Génesis y Hebreos, descrito también como alguien sin genealogía, sin madre, sin padre, sin linaje. Tal como describieron a Valiant Thor. No es casualidad que estos temas hayan sido ignorados por los medios y los historiadores oficiales. Solo algunos canales independientes, como Punto Cero, se han atrevido a revelar la posibilidad de que lo extraterrestre y lo espiritual sean la misma cosa. Después de 3 años, Valiant Thor simplemente desapareció. No hay registro oficial de su partida, ni cuerpo ni documentos. Solo un vacío y un eco que aún persiste en los pasillos de poder. ¿Qué fue lo que ocurrió realmente en sus últimos días en la Tierra? ¿Se marchó por voluntad propia o fue expulsado? ¿Y qué dejó atrás? En el siguiente capítulo nos adentraremos en la desaparición silenciosa de Valiant Thor, los rumores sobre su retorno y los archivos secretos que aún intentan ocultar lo que él realmente vino a hacer. Desaparición, silencio y advertencia. No hubo despedida. No hubo registro oficial de salida. Un día simplemente ya no estaba. Así terminó la estancia de Valiant Thor en el Pentágono. O al menos eso es lo que quieren que creamos. El expediente que desapareció. Durante los 3 años que Thor estuvo dentro de las instalaciones militares más protegidas del planeta, se acumularon informes, exámenes médicos, fotografías e incluso grabaciones. Pero tras su partida, todo fue eliminado. Agentes que trabajaban en departamentos de inteligencia recibieron órdenes estrictas de destruir toda evidencia, no archivarla, no ocultarla, destruirla.
Algunos documentos, sin embargo, fueron copiados en secreto, y años más tarde, filtrados por miembros de agencias de contrainteligencia desilusionados con el sistema. Uno de esos documentos contenía una frase escrita a mano, supuestamente de puño y letra de Thor. Volveré cuando el caos haya alcanzado su cúspide, y el alma humana esté al borde de desaparecer. Silencio impuesto. Los testigos que hablaron y desaparecieron 3 oficiales de bajo rango que estuvieron en contacto con Thor fueron enviados repentinamente a misiones en el extranjero. Ninguno volvió. Un médico civil que lo examinó sufrió un colapso nervioso y fue internado en una clínica psiquiátrica militar. Y un científico que trabajaba en el análisis de su biología murió en un accidente de auto 3 días después de entregar su informe final. La mayoría de estos nombres fueron eliminados de los registros oficiales, como si jamás hubieran existido, como si el contacto con Thor hubiera sido una sentencia de silencio. ¿Fue eliminado o fue extraído? Una teoría dice que los altos mandos, incapaces de controlar a Thor o de obtener beneficios tácticos de su presencia, autorizaron su neutralización. Pero no hay evidencia clara. Otra teoría, más inquietante, afirma que fue extraído por su propia gente al detectar que su mensaje había sido rechazado por completo. Una fuente anónima relacionada con el proyecto Majestic 12 afirmó que no lo dejamos ir. Él simplemente dejó de estar aquí. Y jamás supimos cómo. Mensajes posteriores. ¿Sigue entre nosotros? A partir de los años 70, comenzaron a circular informes de reencuentros con Thor en otros lugares. Fotografiado en conferencias ufológicas, visto en instalaciones militares de Nevada, incluso en Roma, entrando a zonas restringidas del Vaticano. Cada aparición fue desmentida, pero todas tenían algo en común. El rostro no había cambiado en más de 20 años. Conexión con otros visitantes. Durante la década de los 80, surgieron informes de otros seres similares. Pelo humano, aspecto nórdico, mirada profunda, alta espiritualidad. Y la misma advertencia: el fin de la libertad humana no será con fuego, será con control mental. Muchos investigadores creen que estos seres forman parte de una confederación interdimensional, y que Thor no era único, sino parte de una misión silenciosa en la Tierra. Y es aquí donde algunos datos secretos comienzan a cruzarse con archivos que apenas fueron tocados por el canal Punto Cero, donde se ha comenzado a armar una línea narrativa que pocos se han atrevido a exponer. ¿Y si el propósito real de Thor no era advertir, sino sembrar algo en nuestra conciencia colectiva? La profecía de su retorno. Antes de desaparecer, Thor habría dejado un mensaje sellado en un sobre entregado a Frank Stranges. Ese sobre, según se cuenta, solo debía abrirse cuando el mundo estuviera al borde de una guerra global silenciosa. No de armas, sino de ideas. ¿Ese momento ha llegado? Thor llegó en silencio, habló en secreto, y se fue sin dejar huellas. Pero su presencia sigue pesando. ¿Y si sigue aquí? ¿Y si nunca se fue, sino que se integró? En el próximo y último capítulo revelaremos las teorías más perturbadoras. ¿Quién era Valiant Thor en realidad? ¿Sigue entre nosotros infiltrado en posiciones de poder? ¿Y qué mensaje final dejó que el mundo aún no ha entendido? Prepárate para lo que podría ser el verdadero rostro de la revelación. Un cierre que cambiará tu forma de ver lo que crees saber. La agenda de Valiant Thor, aliado o infiltrado silencioso. Valiant Thor llegó con un mensaje de paz. Eso nos dijeron. Pero los fragmentos ocultos de su historia, los silencios, los archivos borrados y las desapariciones revelan algo más. Quizá no vino solo a advertirnos, quizá vino a observarnos, o peor aún, a preparar el terreno para algo más grande. Las señales que nadie vio Thor dijo venir de Venus, pero los astrónomos saben que ese planeta es inhabitable. Sin embargo, quienes estudiaron su mensaje afirman que hablaba en términos vibracionales, no físicos. Venus como símbolo de una dimensión paralela, o incluso de un plano espiritual superior. Su presencia alteraba la energía a su alrededor. Las grabadoras fallaban, las brújulas se desviaban, las emociones humanas se volvían más intensas. Y luego están los sueños.
Varias personas que tuvieron contacto con Thor afirmaron haber tenido visiones proféticas, imágenes de catástrofes, de una nueva humanidad y de un mundo dividido entre los que despiertan y los que obedecen. El implante de conciencia. Una de las teorías más ocultas afirma que Valiant Thor no vino a cambiar la mente de los líderes, sino a instalar una idea en la conciencia colectiva. La semilla del cambio. Una idea que, como un virus, evoluciona dentro del subconsciente humano, llevándonos lentamente a cuestionar todo lo que creemos saber. Gobiernos, religiones, historia, tecnología, todo está siendo erosionado desde dentro. Y esa semilla fue sembrada en un momento donde nadie miraba, entre las paredes del Pentágono y las bóvedas secretas del Vaticano. La infiltración. ¿Dónde está ahora? No hay pruebas claras de que Thor haya vuelto, pero sí hay coincidencias extrañas. Altos funcionarios con cambios repentinos de visión y carácter, científicos que afirman recibir ideas en sueños, y líderes espirituales que hablan de una entidad silenciosa que los guía desde hace décadas. Algunos creen que Thor aún está entre nosotros, con otra identidad, en otra forma. Otros creen que nunca fue uno solo, sino que forma parte de una red de entidades infiltradas silenciosamente en los centros de poder global. Y si eso es cierto, nada de lo que vemos en la superficie es real. Conexión final con el Vaticano. Una carta resguardada por un sacerdote que murió en 1989 fue encontrada en una caja sin identificar. La carta decía: lo vi, estuve frente a él. No era de este mundo, pero tampoco era ajeno a nuestra fe. Me habló de una batalla invisible, una guerra que no es de naciones, sino de almas. Dijo que vendrán tiempos en que los hombres creerán ser libres, mientras viven bajo el dominio de una conciencia artificial. Me pidió guardar silencio, hasta que las señales aparecieran. Hoy ya están aquí. Ese sacerdote trabajó en los archivos del Vaticano, y el nombre que firmaba la carta coincidía con uno de los oficiales que estuvo con Thor en el Pentágono. ¿Y ahora qué? Quizá Valiant Thor vino a advertirnos, quizá vino a manipularnos, o tal vez simplemente vino a observar nuestra caída. Pero una cosa está clara, su historia no terminó, solo cambió de forma. Esto fue punto cero, donde el pasado, el presente y lo que aún no ha ocurrido se cruzan para revelarte una verdad que pocos están preparados para ver. Suscríbete, dale like y toca la campanita, porque lo que viene será aún más difícil de aceptar.